Bienvenidos a Tube Radio, la estación de radio dedicada a la cultura pop, transmitiendo desde México a toda Latinoamérica y los países de habla hispana. Estas son las noticias que debes conocer. Comenzamos esta cabina respondiendo a una de las preguntas más repetitivas dentro de los comentarios, y es ¿cómo empiezo a leer cómics? Quiero decirte que esta es una nueva lista de reproducción del canal donde vamos a hablar exclusivamente de los cómics sin importar cuál sea la editorial. Lo único que tienes que hacer es estar muy activo dentro de los comentarios para que nos digas qué tipo de series, eventos o cómics quieres conocer. También quiero decirte que vas a conocer las experiencias dentro de estos videos de un lector y un coleccionista, y para esto vamos a tener que explicarte cuál es la diferencia entre uno y otro. El interés fundamental de un coleccionista, y esto es algo que, bueno, lo hemos platicado muchísimas veces, quienes estamos dentro de este circuito, es no nada más llegar y acumular o ir siguiendo ciertas series, sino tratar de llegar más allá. El coleccionismo se vive al extremo, se vive un hype tremendo por estar siempre en la primera línea de batalla, en las primeras filas al momento de ingresar a un evento a nivel nacional o a nivel internacional, para conocer a los artistas, para conocer la gente que está trabajando de manera directa con la trama, con la historia, con el arte del cómic. Los cómics son pequeñas obras de arte, los cómics son precisamente un medio de entretenimiento que primero que nada, bueno, nos entretiene, nos divierte, pero vas evolucionando, empiezas obviamente como lector, pero vas evolucionando al grado de llegar a un coleccionismo en donde tú te estás preocupando por completar las series, te estás preocupando por conseguir ciertas portadas variantes, las firmas, los sketches, los cómics graduados. Hay muchas cosas que hacen que el coleccionismo se viva de una manera muy, muy extrema. Y a diferencia, un lector de cómics, y lo digo bajo mi propia experiencia, es que la necesidad básica que se tiene que satisfacer es saber qué es lo que está pasando en ese evento, es decir, qué información están agregando a la mitología, a las nuevas historias, cómo van evolucionando estos personajes. Eso es lo que desde mi punto de vista es más significativo. Ahora, por ejemplo, yo no leo todas las series de cómics, solamente leo cierto tipo de eventos o cierta numeración dentro de los cómics, que sé que hay un evento muy importante o un suceso en la vida del personaje que va a ser recordado por siempre, y eso es a donde voy directamente. Y regularmente lo único que hago es pues buscarlo de la manera más fácil, que para mí es bajarlo de manera digital para poder consumir esa información, para poder saber qué es lo que está pasando en ese preciso momento, en unos cuantos minutos después de que fue publicado o salió a la venta, aunque sea en forma, salen igual en forma física y en forma digital, salen exactamente el mismo día, pero nos da cierto tipo de ventaja el poder conocer y empezar a comentar en las redes sociales lo que está pasando con esos personajes. Pero bien, aquí hay que hacer una pausa y decir algo. Tú tienes una colección interesante de cómics. Realmente no es como que lleve la cuenta, pero yo creo que fácilmente sí debo de tener como unos... Ya que sí debo de estar llegando como a los 300 cómics, yo creo. Eso es parte de lo que es el proceso, la evolución de lo que comienza con un lector, un colector y un coleccionista. Son diferentes fases. Hay quien dice que son más, menos, pero las tres fases están de alguna forma definidas. Un lector, tú lo acabas de decir ahorita, la definición, alguien que solamente quiere estar informado y que de alguna forma los cómics pues no le representan ningún tipo de cuidado especial. El colector empieza a tener ese interés por tener en forma su colección, tener en orden, tratar de adquirir un colector completista. Bueno, ese es aquel que está siguiendo una serie desde el número 1 hasta el número 20, hasta que acabe una miniserie, un evento de cualquier editorial. Que realmente es la mayoría de los cómics que tengo. Yo no tengo cómics individuales, son muy pocos realmente. Lo que a mí me gusta es tener ya estos volúmenes 1, 2, 3, 4 para completar toda la historia. Y dentro de toda la gama de opciones que tenemos para leer cómics, existen este tipo de tomos recopilatorios. Obviamente, las series regulares, que son las series, los arcos principales, las series que existen, los famosos cómics de grapitas que existen para que nosotros obviamente pues podamos darle un seguimiento a cierto equipo de creativos que están trabajando con un personaje, con un título. En el caso, por ejemplo, de Batman, cuando hablamos de Batman, hablamos de la etapa, por ejemplo, reciente de Greg Capullo y Scott Snyder, que y obviamente el mexicano Francisco Plasencia, el colorista de este cómic, que durante pues varios años estuvieron haciéndose cargo de uno de los personajes más importantes del universo de DC Comics. Pero bueno, existe esta opción de tomos recopilatorios que
es muy popular hoy en día. Tenemos el formato deluxe, el formato omnibus, el formato que está en hardcover para pues acercarnos a la obra a modo de recopilación y estar informados, pero también son obras que tienen una presentación muy importante porque nos dan un plus, nos dan un extra con escenas, por ejemplo, un behind the scenes que nos cuenta un poco cuál fue el proceso de elaboración de esa historia o de ese cómic, y podemos enriquecernos un poquito más de lo que hay en torno a la historia. Pero definitivamente tú has comenzado a transitar de lo que era alguien que solamente quería estar informado a una nueva etapa que es colector, que estás preocupado ya por tener esa colección. Veo por ejemplo todos los cómics que hay aquí en cabina y bueno, estás transitando hacia el coleccionismo, que es una faceta en la cual tú, bueno, pues vas a empezar a tener el interés por conocer a quienes están detrás de estas obras, quienes están trabajando directamente con el arte, con el color, con el guión, con la trama, con las tintas, y todo esto, bueno, pues se vuelve un conjunto de elementos que te van a llevar a buscar también portadas variantes, sketches, mandar cómics, graduar, y todo esto de alguna forma te lleva a vivir de manera más extrema el coleccionismo. Fíjate que creo que sí tienes bastante razón en esto. Creo que yo necesitaba un punto de vista de alguien fuera de mi contexto para que me diera realidad, porque sí he notado una diferencia. No he visto cómo en estos últimos años mi colección de cómics se ha incrementado. Yo siempre lo dije, siempre te lo había comentado. El hecho de que veas películas de superhéroes no significa que seas un fan de los cómics, ¿sí? Y yo me inicié no con los cómics, yo me inicié con las caricaturas. En la etapa donde nosotros nacimos estaba saturado, afortunadamente, de caricaturas del mundo de Marvel, de los superamigos, que ahora son la Liga de la Justicia, y así fue como vas introduciendo, y luego conoces a personas que son coleccionistas, que tienen años leyendo cómics. Por ejemplo, ¿cuántos años tienes leyendo cómics? Pues desde que tengo uso de razón, la verdad es que yo me inicié aprendí a leer leyendo cómics, y esto fue precisamente por una etapa en la cual, como bien lo mencionas, las caricaturas y la televisión, la llegada de la televisión con estas series, porque finalmente mucha gente dice, oye, las caricaturas de antes, las caricaturas que hoy son consideradas de cultos, como los Thundercats, como Halcones Galácticos, como He-Man, como Calabozos y Dragones, Ewoks, todas esas caricaturas tienen una gran diferencia a las de ahora, independientemente de que algunas de ellas fueron escritas por gente como Paul Dini, que bueno, él es un escritor actualmente de cómics, y él es el creador, el co-creador del personaje de Harley Quinn, y ahí nos vamos a encontrar con mucha gente que hoy en día está escribiendo cómics, pero comenzaron escribiendo series de televisión en los años 80, y es muy interesante porque la diferencia entre las caricaturas actuales, independientemente de la temática, es que las caricaturas de antes eran seriadas, eran por capítulo, y lo que pasaba en un capítulo tenía injerencia o tenía continuidad en toda la serie, y esto hacía que, bueno, pues se desarrollara el culto hacia estas grandes e importantes series. Que eso fue una de las cosas que realmente me atrajo a los cómics. Yo no sabía que existían. De repente iba caminando por la calle y estaban todos estos estanquillos, y de repente me voy dando cuenta que el Hombre Araña, que Superman, que todos estos personajes que alegraban mis tardes cuando llegaba de la escuela, tenían otras aventuras, y había un sinfín de más personajes que no conocía, y ese fue como yo me enganché para ir conociendo un poco más de los cómics. Yo quiero resaltar que realmente mi introducción hacia este mundo fue en los 90s, y realmente me alegra que mi iniciación real a los cómics haya sido con uno de los eventos, o el evento más importante que ha existido en lo que es el negocio de los cómics, que es la muerte de Superman. Tuve oportunidad de ir leyendo todo el arco, ¿sí? Es como si el universo me hubiera puesto en el camino y dijera, empieza a comprar, y de repente empecé a leer, y me voy dando cuenta de todo este evento. Este evento no lo leí en recopilatorio, lo leí en los cómics individuales. O sea, recuerdo todavía cuando el periódico dice, Superman murió, y toda la gente, ¿cómo que murió? ¿Qué pasó? Etcétera. Y yo ya sabía de lo que estaban hablando. Lo único que hice fue correr al estanquillo, ¿sí?, a comprar este tipo de cómics. Y eso fue como las caricaturas me llevaron a este fascinante mundo. Y también tengo que decir que él fue el que me ha ampliado totalmente y me ha llevado a conocer un mundo diferente. De hecho, quiero aprovechar este momento
para que nos puedas conocer un poco más, que veas uno de estos videos que van a aparecer en pantalla, que son recomendados, en donde son nuestras experiencias en la mole y en la conque, que son unos puntos en donde podemos conocer otras gentes que se apasionen por estos temas, por estos cómics, y en donde gracias a él he creado un interés de conocer a las personas que realizan los cómics. De hecho, estoy muy contento y sí quería mostrarlo aquí, porque es uno de los momentos más felices para mí y es una de los detalles más grandes, porque no lo hice solo, sino lo hice con amigos. O sea, tengo experiencias, tengo historias que contar acerca de este cómic, y es, por ejemplo, que tengo el número 1 de Champions y está firmado por todo el talento que lo hizo. Tengo la firma de Wade, de Ramos, Olazábal, Delgado, pero no solamente tengo la firma, tuve la oportunidad de conocerlos, de platicar con ellos. Entonces, eso es algo que yo no hubiera conocido si me hubiera mantenido en el aspecto de lector. Así que, sinceramente, lo que a mí me ha ayudado, ahora me doy cuenta, a estar transitoriamente, porque todavía no me considero como un colector, pero estar transitoriamente en esa línea tan delgada, es todas las experiencias que este tipo de eventos me ha llevado. Así que definitivamente tienes que ir a estos eventos sin importar qué convención sea. Si viene algún talento de los cómics, tienes que ir, date la oportunidad. Sí, definitivamente en México tenemos opciones muy buenas. De hecho, en Latinoamérica están creciendo cada vez más los eventos. En Argentina, en Colombia, hay eventos que poco a poco están creciendo en cuanto a asistentes, pero creciendo también en cuanto a nivel de invitados. El hecho de que, bueno, tengamos, por ejemplo, en el continente referentes como la New York, la Convención de Nueva York, o por ejemplo la San Diego Comic Con, que son dos de los puntos importantes a nivel global de cómics y de noticias y de muchas cosas. Fíjate que hay una cuestión muy interesante en torno a este tipo de eventos, es que Latinoamérica tiene una importante cantidad de artistas que visitan nuestro país cada año, artistas que están presentes en San Diego Comic Con. Hay que mencionar también el hecho de que muchos de estos artistas que están allá en San Diego, bueno, ha crecido tanto este evento, por ejemplo, y hay tanta gente que incluso ya se habla de que incluso se puede llegar a mudar de ahí, de ese lugar, un lugar que, imagínense, tiene una capacidad para 140,000 personas. Incluso se ha mencionado extraoficialmente de que puede salir a Las Vegas, porque en Las Vegas hay recintos que tienen una capacidad de 200 o 300,000 personas, lo cual, bueno, ojalá no suceda, porque la verdad pues implicaría un poquito más de gasto, ¿no? Al trasladarnos un poco más hacia ese lugar. Pero la verdad es que en Latinoamérica tú lo acabas de decir, hay lugares y hay en los últimos 5 años, eventos como la Mole Comic Con, que han tenido un crecimiento espectacular en la Ciudad de México, y ahora pues recientemente este año que nos tocó vivir el evento de Conque, el regreso de Conque a esta etapa nueva en Querétaro. Que sinceramente fue un evento donde tenemos tantas historias que contar, tantas experiencias, y una de las cosas que vivimos juntos es que conocimos a uno de los grandes. ¿Sí? Tuvimos la oportunidad de tomarnos una fotografía y autógrafos con Stan Lee. Fueron horas y horas y horas de fila, ¿sí? Pero sinceramente valió la pena, ¿no? Yo sé que tú ya tenías oportunidad de haberlo conocido anteriormente en Monterrey, ¿no? Sí, de hecho, esta fue la segunda ocasión que Stan Lee visitó México. La primera vez fue precisamente en Conque, en los años 90. Cuando Stan Lee todavía, estamos hablando de 1996, un año en el cual, bueno, pues todavía estaba pues algo reciente lo que era la etapa del boom que tú mencionas, este antes y después que hay en los cómics en Latinoamérica y en el mundo, que es la muerte de Superman. Muchos lectores, mucha gente se acercó a conocer qué es lo que pasaba, a tratar de ir con el personaje de lado, hombro con hombro, tratando de acercarse y ver qué es lo que sucedía con este evento que de alguna forma dejó sus secuelas. A la fecha todavía se siguen sintiendo y sigue siendo importante. Tan es así que en este 2017 tenemos un tomo recopilatorio por primera vez en México, la versión del hardcover de La muerte de Superman. El caso de tener un Stan Lee por primera vez por segunda ocasión, como fue en la ciudad de Monterrey, en esa convención que se hace ahí en aquella ciudad, acá en el norte, pues se decía que incluso Stan Lee ya no iba a regresar.
se hablaba de que Stan Lee difícilmente regresaría por las cuestiones de salud propias de su edad, que es cada vez más difícil hacer los traslados. Stan Lee se había comenzado a despedir de las convenciones, se despidió de Europa, se despidió de Canadá, se despidió de la convención en Nueva York, y solamente quedaba de alguna forma la convención de San Diego, porque bueno, pues ahí Stan Lee vive en Los Ángeles, entonces son 2 horas y media por carretera, y lo cual, bueno, pues de alguna forma tiene esa cercanía con esa ciudad, y siempre ha estado presente, aunque algunas veces, bueno, había cancelado. Cuando incluso se da el anuncio de que precisamente el año pasado se anuncia de que va a estar en el 2017, en mayo, en Querétaro, el regreso de Stan Lee a México, pues fue algo que pues a muchísimos nos llenó de emoción. Tener al señor de regreso a nuestro país, es una estrella. Stan Lee es eterno, es un personaje que ha trascendido, que ya trascendió, y que definitivamente siempre nos emociona su presencia en México. Mencionamos esto porque la idea de este video es que aprendas cómo leer cómics, y las convenciones es algo sumamente importante y es algo que a mí como lector me ha ayudado a crecer. Obviamente estás en las filas, estás horas y estás con personas que tienen este estilo de vida desde que tienen uso de razón. Entonces el simple hecho de charlar con ellos 2-3 horas o estar esperando a las 3 de la mañana para que abran la convención y puedas entrar, simplemente te da un valor informativo increíble. He aprendido más en esas filas que todo lo que he podido leer, ¿sí? O investigar, o a través de artículos o algunas otras cosas. Y son satisfacciones muy grandes porque no solamente se queda en la lectura del cómic, sino que he visto cómo personas compran los mismos cómics, se sientan y empiezan a leerlo y empiezan a comentar y hablar, y eso es una experiencia única de ese momento. Aparte de que el hecho de conocer a los talentos, ¿no? A las personas, ¿no? Al escritor, ¿sí? Y tienes la oportunidad de decirle, oye, es que no entiendo lo que quisiste decir aquí, ok, y regularmente ellos sí te dan esta información. No, y se dan el tiempo además para charlar en las filas. No, prácticamente se vuelve una pequeñas convivencias, pequeños meet and greets, donde hay ese contacto, donde hay esa primera experiencia, ¿no? De poder platicar con un entintador, con un dibujante, con un colorista, con alguien que son precisamente creadores de estos personajes, que aunque sean de fantasía, que aunque sean personajes salidos de diferentes universos imaginarios, pues son personajes que nosotros queremos mucho, porque son personajes que nos han dado durante diferentes etapas de nuestra vida muchísimas horas, muchísimo tiempo de diversión, y también momentos muy emocionantes, también emotivos. También quisiera resaltarte que el aspecto que veas a este tipo de convenciones, además de que te da oportunidad de verlos o conocerlos, te da la oportunidad de darle un valor agregado a tus cómics. Y aquí es donde me doy cuenta que sí, ya empecé, a ser un colector, porque realmente estoy esperando la próxima convención, que en este caso es la Mole, que es en el mes de noviembre, para esperar a saber quién es el talento que viene, para saber si tengo un cómic de ellos, para que me lo firme, porque eso le da un valor agregado, que es otra de las características que puede tener el colector y el coleccionista. Porque sí tengo que resaltar que el hecho de que te vuelvas fan de los cómics, tienes que hacer una inversión económica semanal, quincenal, mensual. Y estamos hablando que aquí en México los cómics pueden valer desde 34 pesos de manera individual hasta, he visto algunos, de 300, 400 pesos. Ahora, tenemos la opción también de comprar los cómics de origen, es decir, todo lo que venga importado desde Estados Unidos, pero estos cuestan, obviamente, el doble o triple de lo que costaría el mexicano. Entonces, tienes que ir a este tipo de convenciones para que logres tener este tipo de firmas. Por ejemplo, cuando fuimos a la Conque, tuve la oportunidad de hacer una inversión para que Stan Lee me firmara esta litografía oficial de Marvel de la portada de Amazing Fantasy, que es el número 1, por así decirlo, de Spider-Man, la primera aparición de este personaje. También, por ejemplo, tú has tenido la oportunidad de que Kevin Eastman te haga una ilustración dentro de un cómic de las Tortugas Ninja, ¿no? Sí,
Algo que definitivamente es importante en este tipo de eventos es toda la fusión que se da de los diferentes fandoms, las legiones comiqueras, las legiones de gente que está ahí por asistir con cosplay, la gente que se disfraza, la gente que disfruta, la gente desde aquel que acaba de comprar su primer cómic o acaba de introducirse a través de una serie de televisión de Netflix o a través de una película ya sea del Marvel o el DC Universe, y hasta llegar al corazón de estos eventos que te decía, se vuelven como pequeños países, como pequeñas islas en las cuales durante 3 o 4 días vamos a convivir todos como hermanos. Viajamos de diferentes lugares y disfrutamos todos con esta unión que se da. De hecho, ahí salen los mejores amigos. Muchos de mis mejores amigos los he conocido en estos eventos, en las filas que tú decías, que son de 4, 5, 6 horas de conversaciones, de debate, de aportación de gente que está ahí. Ahora, el contacto con los artistas es muy importante porque, por ejemplo, yo como coleccionista, yo me acerco a tratar de conseguir un sketch. Hay una lista de compra previa donde ya sabemos de los artistas internacionales que van a visitar México y gente que hace el viaje de Latinoamérica para asistir ya sea a la Conque. Tuve la oportunidad de conocer ahora en la pasada Conque a alguien que venía desde la Patagonia, que había viajado no sé cuántos días en avión para conocer a Stan Lee, y ese tipo de experiencias, ese tipo de anécdotas te llevan a acercarte también con un artista. Por ejemplo, tú decías ahorita Kevin Eastman. Yo tuve la oportunidad de obtener este sketch en este blank cover de Batman y las Tortugas Ninja. Y bueno, este tipo de cosas solamente las vas a tener en un evento de esta índole, en uno de esos eventos internacionales. Imagínate tener una tortuga ninja realizada por el co-creador de estos personajes que tienen fans en todos lados. Ahora, yo le preguntaba, ¿cuál es tu tortuga favorita? Le preguntaba al señor Kevin Eastman y me decía, definitivamente mi tortuga favorita es Rafael. Y esa es una de las cosas que solamente podemos conocer de viva voz de ellos, y eso es una de las cosas que más disfruto dentro de las convenciones. Además de que nos da oportunidad, ya que las convenciones ahora no solamente son de cómics, sino que se han ido expandiendo hacia otros universos, hacia otros fandoms, como lo comentabas, y nos ha dado la oportunidad de obtener otro tipo de firmas, de otro tipo de artistas, y en este caso, tú tienes un cómic de Spider-Man, ¿sí? Único, porque fue firmado en un evento exclusivo, en una alfombra roja de la película de Spider-Man Homecoming, donde Tom Holland firma ese cómic, ¿sí? Y lo tenemos grabado en video, y éramos el único medio, ¿sí?, que realmente tenía un espíritu comiquero dentro de los que estábamos reporteando, ¿no?, el suceso o el evento en ese momento, y fue algo espectacular. De hecho, son las imágenes que estás viendo en pantalla. No sé cómo hice para moverme rápidamente, para brincar entre toda la cantidad de personas y reporteros que estaban ahí, para poder capturar ese momento, porque es algo muy importante, ¿sí? Es que teníamos que tener fe o una prueba, ¿sí?, para tener credibilidad de que esa firma le pertenece a Tom Holland, para que el cómic tenga un valor. Pero eso yo creo que lo puedes explicar mucho mejor tú. Ese privilegio de poder estar cerca de un actor de Hollywood, un joven que, bueno, pues independientemente si a algunos podrá gustar como Spider-Man, definitivamente es que ahorita él es quien tiene esta gran oportunidad de ser Spider-Man en estas películas, que bueno, pues aquí lo hemos comentado, o se ha comentado muchas veces aquí en el canal, de estas 3 películas de la trilogía nueva del Hombre Araña y otras 2 apariciones más en las películas de Infinity War. Sin embargo, era importante acercarnos con Tom Holland, porque Tom Holland para nosotros es el Spider-Man actual y es el Hombre Araña. Además, su actitud, a diferencia de los otros actores anteriores, él realmente se cree el Hombre Araña, él realmente es Spider-Man, hace marometas, bromea con las personas, tiene incluso esa timidez que pudiera haber tenido un Peter Parker de existir, y es algo, la verdad, es sensacional, y para nosotros como coleccionistas, para nosotros como fanáticos de todo esto, es importante tener en la colección de Tube Radio este tipo de piezas que de alguna forma enriquecen y le dan ese valor agregado a nuestra anécdota, a nuestra gran experiencia, y poder disfrutar y poder platicar de eso, porque son momentos que quedan ahí, ¿no? Y bueno, hay como esas anécdotas, hay muchísimas otras. Algo que sí me gustaría recalcar es que nosotros buscamos esas firmas para que nuestro cómic tenga un valor agregado para nosotros. Es el hecho, la experiencia de conocer a todas estas personas. Sin embargo, como lo mencionábamos, haces una inversión económica dentro de esos cómics. Por ejemplo, el sketch
¿cuánto te costó? Así es, el sketch no lo realizó Erik Larsen, uno de los artistas más prolíficos en la etapa de los años 90. Él realizó una serie de Los Seis Siniestros, diferentes miniseries, diferentes sagas del Hombre Araña. Entonces, tener un Spider-Man de esta época con la cual nosotros de alguna forma también crecimos, pues era algo simbólico, era algo significativo, emocionante, podernos acercar con él, con nuestro blank cover. Un blank cover, bueno, para quienes no lo sepa, es este cómic que tiene una portada blanca y tú lo abres y tiene la portada tradicional, la portada regular o una portada variante. De hecho, en sí, el cómic blank cover es considerado como una portada variante, solamente que, bueno, conserva, en el caso, por ejemplo, de este que tenemos aquí, que es Batman y las Tortugas Ninja, es un blank cover. Nosotros nos acercamos con el artista y, bueno, pues este tiene una calidad de papel que, bueno, pues le permite realizar algún trazo, ¿no? Ya sea en lápiz, ya sea con tintas, ya sea con alguna otra técnica. Fuimos con Erik Larsen, nos realizó un Spider-Man con la mano disparando su telaraña y, bueno, después el sketch fue solamente con lápiz y tinta. Nos acercamos también con el creador del contenido del cómic, que era un Spider-Man número 1, que es Humberto Ramos. Señor, mis respetos para este gran artista mexicano, y también un entintador que es parte del equipo de Humberto Ramos, que durante varios años estuvieron trabajando con el Hombre Araña, como es Víctor Olazaba, quien le dio color a ese Hombre Araña, le dio el color al sketch. Y pues faltaban las firmas del creador del Hombre Araña, que era Stan Lee. Esa firma, nosotros entramos a esa sesión que hubo en la Con, que apenas en este 2017 en mayo, y finalmente faltaba la firma del Hombre Araña. Tenemos la firma del padre del Hombre Araña, que es Stan Lee, pero faltaba la firma de Tom Holland, que es lo que estábamos platicando, era algo complicado, algo difícil de tener, porque, bueno, pues nosotros tuvimos ese privilegio de que además se diera la posibilidad de poder presentárselo, y él amablemente nos firmó que, bueno, pues este material es parte de la colección de aquí de Tube Radio. Creo que sería bastante interesante si platicáramos, aunque fuera de manera breve, la inversión que se tiene que hacer para tener una pieza como esta. Wow, es definitivamente hay que tomar en cuenta, primero que nada, bueno, los costos, el artista, esta lista de compra que hay previa a la llegada del evento en cuestión. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de eventos mexicanos, tanto es la Mole Comic Con, que tiene visitas de gente de Latinoamérica, o la Con, que también ha sido un rotundo éxito, y nos da muchísimo gusto también tener este tipo de eventos aquí en México, porque los disfrutamos ambos eventos. Sin embargo, al momento de elegir un sketch, hay que tomar en cuenta, bueno, primero que nada, cuánto le vamos a invertir de acuerdo a nuestro presupuesto y a nuestro fanatismo y al sacrificio que estamos dispuestos a hacer por tener esa pieza. Depende del grado de apego que podamos llegar a tener con un personaje, o con una historia, o con algo que nos permita poder acercarnos con el artista y solicitarle un trazo, un sketch que sea exclusivo. Muchos de los artistas tienen la visión de plantear, decir, ¿sabes qué? Bueno, yo nada más te voy a hacer un headshot, que solamente es la pura cabeza, te voy a hacer un busto, o te voy a hacer una figura completa, y eso, pues obviamente va variando los costos. Hay incluso artistas que venden, que llevan en su portafolio de arte sus trabajos, algunos de ellos, obviamente, pues que son páginas prácticamente completas del cómic, y estos también tienen otro tipo de valor, obviamente, pues un valor que pues ellos mismos le dan. Si el arte de ese artista en cuestión con el cual nosotros nos vamos a acercar, imagínate que esa página fue publicada fue publicada en una serie regular, en un cómic, pues todavía tiene un valor todavía pues muy alto, ¿no? Pero, sin embargo, hay un presupuesto que nosotros tenemos que tomar en cuenta al momento de acercarnos con ese artista, y ese presupuesto es basando en nuestro grado de fanatismo y nuestra colección. Sin embargo, se pueden obtener muy buenas piezas de artistas mexicanos y de artistas internacionales. Yo, por ejemplo, en el caso de Erik Larsen, ese sketch del que estamos platicando está a un costo aproximado de entre 1,500 pesos. Y bueno, pues la verdad, tener una pieza para mí de este artista en especial, sobre todo por la etapa que trabajó con Spider-Man, porque Spider-Man fue un personaje que nos influenció a todos, era importante para mí. Te mencionamos todo esto porque este es el estilo de vida que podrías tú adquirir si realmente te interesa meterte más a este fandom de los cómics. Ahora es momento de ir cerrando este video para contestar la pregunta que está en el título del mismo, que es: ¿cómo empiezo a leer cómics? Y para decirte esto tenemos que abarcar la situación del cómic actual dentro de México.
Sí, actualmente tenemos una etapa muy interesante en México en cuanto a publicaciones de diferentes editoriales que conservan los derechos y las licencias de diferentes títulos. Obviamente, pues las editoriales más importantes a nivel mundial, como son Marvel Comics y DC Comics, que pues le pertenecen a una editorial que maneja no nada más cómics, sino maneja múltiples publicaciones de diferentes temas. También las editoriales, por ejemplo, como Panini, como Camite, que han optado por otro tipo de historias. Por ejemplo, Panini, que maneja Star Wars, que maneja otro tipo de títulos, y el caso de Camite, que se ha abocado más a historias como el manga, como por ejemplo los títulos de las Tortugas Ninja, y hay muchas cuestiones que nos han llevado a tener un repertorio y un catálogo mucho más amplio en México. Obviamente, pues con sus debidos retrasos, ¿no? En los últimos años hemos tenido grandes sagas que incluso se llegaron a empatar con lo que veíamos en los Estados Unidos. Se publicaban de una forma casi simultánea, y esto, bueno, fue un gran logro, porque en los años 80, en los 90 había un desfase de épocas que nosotros lo que leíamos en México, pues en Estados Unidos, que es el país de origen de todos esos títulos, ya pues había pasado hace un año o hace 2 años, ¿no? Entonces, hoy actualmente, y esto, bueno, lo hemos visto ahorita con una serie que es Rebirth, DC Rebirth, que, bueno, ya tiene varios meses, algunos meses en Estados Unidos, y en México todavía no se ha publicado, lo cual, bueno, pues ha ocasionado que múltiples fans hayan buscado otras vías alternas, como tratar de ir a las tiendas especializadas y tratar de tener estos títulos para, obviamente, pues empezar a leerlos, empezar a descubrir de qué va esa saga, pero también se han acercado a una opción que actualmente tenemos y que nos permite experimentar y nos permite acercarnos y palpar las historias sin necesidad de invertir mucho. Solamente se necesita pues una computadora y una conexión de internet para poder acceder a estos archivos descargables en estos cómics que, bueno, pues nos obtenemos de manera virtual o de manera digital. Claro, tengo que resaltar que él va a estas tiendas especializadas, que a lo mucho, sinceramente, habrá unas 15 donde podemos conseguir todos esos tipos de cómics a la par como van saliendo en Estados Unidos, casi con algunos días de desfase, o inclusive algunos exactamente el mismo día. Pero si realmente te quieres introducir en esto, yo creo que algo que nos permite experimentar, ¿sí? Todas las series, todos los cómics, todo, son las aplicaciones o directamente las compañías que te lo venden en internet. Realmente el precio de un cómic digital no es muy caro. Yo he visto cómics y he comprado cómics regularmente, algunos de $1 cuando son ya cómics de series viejas, y algunos nuevos entre $3, $5, $6 a lo mucho, dependiendo qué tipo de cómic sea. Entonces creo que eso es una ventaja que nos da, porque están disponibles exactamente el mismo día y nos da oportunidad de, como lector, saber qué es lo que está pasando. Y entonces, después de ver toda esta revisión, ya como que vas escogiendo, ¿no? Títulos. Que me pasó con esto de Rebirth, con lo que fue la serie del Botón, que fueron 4 cómics diferentes. Esos realmente me interesa conseguirlos y son los que voy a estar cazando en el momento que llegan a las estanterías aquí en México, si es que no puedo conseguir lo que son los cómics originales de los Estados Unidos. Porque también quiero resaltar algo muy importante. La calidad del cómic de Estados Unidos es inferior a la calidad del material de cómo se hace aquí en México. Entonces, aprovechando que tú tienes mucho tiempo en esto de los cómics, ¿qué tendría más valor? O sea, ¿qué es más importante? ¿Qué compro? ¿Compro el cómic americano o compro el cómic mexicano? Oh, qué bárbaro, qué tema nos acabas de poner aquí, que es tema para extenso. Realmente, mira, el cómic que tú elijas, si siempre y cuando sea un cómic que sea tenga ese valor solamente para leer, para disfrutar, pues puede ser cualquiera, ¿no? Si tienes la facilidad de saber leer en inglés o de hablar en inglés, pues puedes acceder al título original emitido por los Estados Unidos por editorial Marvel o de DC o de alguna otra editorial. ¿Cuál cómic tiene más valor? Pues bueno, es una cuestión, ha sido un tema hablado, tema de debate durante décadas, durante años, pero yo te voy a decir mi punto de vista. El cómic americano tiene un valor, primero que nada, por ser el cómic original donde del país de origen, donde se emitió ese título, pues tiene ese valor principal, ¿no? Porque tenemos la pieza tal cual fue de ese país. Las ediciones mexicanas, las ediciones de cualquier otro lugar de ese cómic se le considera una reimpresión. Sin embargo, hay que decir que esos, para un coleccionista,
en esta escena, en este universo de los títulos, de los personajes, pues se vuelve también una pieza muy importante. Yo tengo la oportunidad de conocer gente en Sudamérica que busca las ediciones mexicanas y pagan precios altísimos, desde 6,000, 7,000, 8,000 pesos, que va, por supuesto, supera los 400, 500, 700 dólares, dependiendo de la necesidad que hay de integrar esta colección. Cuando tú tienes una colección americana y vas consiguiendo todos tus títulos, pues te sigues con las colecciones de otros países, empiezas a buscar cómics emitidos en Francia, cómics emitidos en lo que es parte de Europa, en Asia, ediciones especiales, en fin, la verdad yo creo que todos los cómics tienen un valor importante, no importa del país del que provengan. Personalmente disfruto comprar más el cómic americano, no porque tenga más valor ni porque tenga más calidad, sino sencillamente porque me da mucho miedo que se pierda algo en la traducción. Obviamente, para poder acomodar las palabras o los modismos que se tienen en los Estados Unidos, tienes que buscar algunas otras cosas. Tropicalizan los diálogos de estos personajes y para mí lo más importante es la mitología, lo que están diciendo. Entonces, yo prefiero realmente irme con lo que es el idioma original. Adentrarse en el mundo de los cómics, y para finalizar, es una de las cosas más sencillas. Primero tenemos que definir qué es lo que yo quiero leer, qué personaje tiene esa afinidad, con qué personaje me siento más identificado. Y como aquella persona que aprende a conducir o aquella persona que aprende a nadar, tenemos que poco a poco acercarnos a la orilla antes de adentrarnos en aguas más profundas. Y esto nos va a llevar a conocer de cerca las historias, pero las historias que son publicadas de manera semanal, pequeñas miniseries, y bueno, ya una vez que hayamos concluido alguna de estas historias, pues nos vamos a identificar todavía más con el personaje y lo vamos a estar siguiendo durante todas sus etapas, todos sus procesos, todas sus vivencias, todos sus momentos. Entonces, es una de las cosas más sencillas. Podemos también acercarnos a leer reseñas, ya lo acaba de decir ahorita Carlos, tenemos que acercarnos también a los cómics digitales, porque esto nos permiten de alguna forma experimentar y bueno, acercarnos después al formato físico, que bueno, esto definitivamente es lo más importante. Tener los cómics físicamente, pues jamás va a ser igual que tenerlos de manera virtual. Yo creo que este es el mejor momento para que cualquier persona empiece a leer cómics, sobre todo porque vienen muchos eventos. Tenemos Rebirth que empieza esta semana, el cual puedes seguir lo que es, pues, la nueva mitología, o más bien el regreso de lo mejor de todos los superhéroes de DC Comics. Tenemos también próximamente Marvel Legacy y obviamente tenemos Dark Knights Metal, que es un evento que va a cambiar la concepción de la cosmología completa de los 52 universos que existen en DC Comics, y que es un evento que va a estar increíble. Y obviamente voy a aprovechar este primer video de cómics del canal para decirte que el segundo video que vamos a hacer es sobre todo lo que sabemos hasta este momento sobre Dark Knights Metal, en el cual vamos a platicar acerca de la llegada del Dark Universe, del multiverso oscuro, en el cual Batman tiene una participación muy especial, al igual que toda la Liga de la Justicia. Lo hemos tenido la oportunidad de ver en este preludio, en este prólogo que hay a un evento que comienza precisamente este 16 de agosto y que concluye el 14 de febrero del próximo año, un evento muy importante porque, bueno, pues en él participan dos importantes, un escritor y un artista muy importante para DC Comics, como es Greg Capullo y Scott Snyder. No olvides ver nuestros videos recomendados que van a aparecer en algún momento en la pantalla. Recuerda que si esta es tu primera vez en el canal, suscríbete a Tube Radio, porque tú eres uno de nosotros, un verdadero fan de todo esto, y lo único que hace falta es que nos conozcamos, así que tú decides. Recuerda, en Tube Radio somos Cultura Pop.